Buenas tardes, vamos a desarrollar hoy el módulo 3 de la materia Principios de Economía. Recordemos en primer lugar cuáles son los objetivos que tiene esta materia. En primer lugar, analizar cómo a través de modelos podemos visualizar la realidad de una manera más simple o más fácil. Además, esta materia nos da instrumentos analíticos que nos permiten apreciar cómo funciona la realidad económica y cómo nos podemos apropiar de ella para tomar decisiones. Ya hemos visto en los módulos anteriores temáticas vinculadas con la asignación de los recursos, particularmente a través de mercados. A partir de este módulo vamos a empezar a trabajar con los objetivos macroeconómicos. En particular, comprender cómo las políticas, tanto monetarias como fiscales, permiten conseguir ciertos objetivos y a su vez garantizar a través de determinadas medidas de política cierta trayectoria de crecimiento en el largo plazo. Reorganicemos todos los materiales que hemos presentado en general hasta ahora en los primeros módulos y en estos módulos que comenzamos en esta parte a través del esquema conceptual de la materia. Nosotros hemos visto que las 6 unidades que componen esta materia, Principios de Economía, pueden dividirse en 2 grandes grupos que nosotros a su vez hemos agrupado en los módulos. Los primeros 2 módulos que ya estudiamos hacían referencia a la microeconomía, tanto en lo referido a la manera que tienen los economistas de analizar la realidad, como lo referente al funcionamiento de los mercados y la demanda. Posteriormente estudiamos en detalle la conducta de las empresas, las decisiones que van tomando los productores y las distintas formas de mercado. A partir de esta clase vamos a comenzar, y ustedes han estado estudiando ya durante estas semanas, temas macroeconómicos, es decir, grandes agregados para la economía en su conjunto. Y a eso nos vamos a dedicar hoy en el módulo 3, que tiene que ver con una introducción a la visión macroeconómica y a la presentación de los principales modelos que nos van a ayudar a analizar esta realidad. Finalmente, la materia se completa con un módulo referido a la política económica, tanto en el corto como en el largo plazo. Nos vamos a concentrar en los temas que definen los objetivos de la clase de hoy. En primer lugar, vamos a presentar una medida muy importante para caracterizar la evolución de la producción de un país durante cierto periodo de tiempo, que es el Producto Interno Bruto o PIB en sus siglas más habituales. Después vamos a diferenciar de qué se trata el PIB, medido nominalmente o medido en términos reales. A su vez vamos a analizar que esta medida, si bien es muy útil, tiene ciertas limitaciones y así como nos permite tener información útil para comparar determinados contextos de bienestar, también va a tener que ser manejado con mucho cuidado. Vamos a presentar además información sobre las medidas con las que habitualmente se mide la inflación, un tema muy importante para las distintas economías. En el caso de Argentina es el que se denomina IPC, Índice de Precios al Consumidor. Vamos a hablar también de qué se tratan las fluctuaciones económicas y qué características tienen en general estos ciclos que nosotros solemos observar en la economía. Vamos a presentar 2 funciones importantes de un modelo general de análisis que son la oferta agregada y la demanda agregada. Y finalmente vamos a presentar algunas políticas que nos permiten controlar a la demanda agregada de acuerdo a los objetivos de política que un gobierno se vaya fijando. En el esquema conceptual que ustedes van a ver a continuación, pueden apreciar cómo se integran todos los temas que hemos mencionado al momento de iniciar el estudio de la macroeconomía. Nosotros vamos a comenzar con el estudio de la renta o gasto total que tiene un país, cómo estas medidas coinciden y cuál es la relación que se produce entre ellos, qué aspectos de la medición nos resultan importantes y para eso vamos a estudiar algunas definiciones y conceptos que ustedes ya han visto en la bibliografía, pero las vamos a terminar de cerrar y de ejemplificar. Vamos a ver cómo cuando existe inflación es necesario depurar las medidas que nosotros estemos teniendo en cuenta y trabajar con datos reales para no confundir cambios en los precios con cambios en el volumen de producción. Y finalmente vamos a agrupar todos los componentes del Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, en el marco de una gran función que las agregue, que es la demanda agregada. Vamos a confrontar esta función
en una especie de mercado nacional donde estén sintetizados todos los productores y los demandantes de bienes y servicios en lo que se llama esquema de oferta y demanda agregada. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo de la clase. Como ustedes han visto, el primer tema importante de este módulo se relaciona con la medición de la renta de un país. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las grandes magnitudes que están incorporadas dentro de la idea de macroeconomía. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a pensar qué es lo que tenemos que medir nosotros para saber cómo se encuentra la economía en ese momento, cómo está haciendo su evolución o para comparar el desempeño de dos países, de dos regiones, etcétera, pero siempre con medidas agregadas. Esto es lo que le interesa al estudio de la macroeconomía. Variables que pueden hacer referencia a este tipo de problemas son, por ejemplo, el nivel de actividad, es decir, ver en un país cómo está funcionando la producción de todos los sectores en general, más allá de las fluctuaciones específicas que un sector puede tener, mientras otros tiene un cambio en sentido contrario, cada uno por causas microeconómicas. Acá es agregar todo y ver si hay tendencias generales que agrupan el comportamiento de la mayoría de las empresas que componen la economía de un país. Otra medida importante que se considera siempre en macroeconomía para analizar la evolución es el desempleo. Es decir, qué proporción de todas las personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral no consigue emplearse en cierto periodo de tiempo. Entonces, esos son los desempleados. Entonces, esa medida se suele seguir, monitorear en las distintas publicaciones económicas porque da una idea también de qué es lo que está pasando con el nivel de actividad y cómo está siendo afectada la sociedad, el bienestar de los miembros que componen esa economía por los problemas de ingresos que se derivan de estar desempleados. Entonces, si aumenta mucho el desempleo, generalmente hay preocupación porque hay muchas familias afectadas por ese problema. Si disminuye, se sabe que está aumentando el nivel de actividad y entonces en consecuencia pueden suavizarse algunas medidas de ayuda a estos sectores. Nosotros hemos presentado en el primer módulo, como uno de los primeros modelos que estudiamos en esta materia, el que se denomina diagrama de flujo circular. Vamos a repasarlo ahora porque esto nos permite analizar cómo las distintas corrientes de bienes y servicios, pero por otra parte monetarias, conforman un sistema cerrado que nos permite ver que todo lo que se produce en la economía, con ciertas condiciones particulares, va a ser igual a todo lo que se gasta en pagar esos bienes y servicios y por otra parte, en el ingreso o renta que reciben todos los propietarios de servicios productivos, ¿sí? Como nosotros vimos en este esquema, donde hacíamos un par de supuestos importantes. Uno de ellos, recordarán ustedes, era que era una economía cerrada, es decir, nosotros no hemos complejizado este problema incorporando sectores externos, no hemos incorporado sector financiero, es decir, que nos estamos moviendo en un único periodo de tiempo donde ocurren todas las transacciones y los pagos, y por otra parte no estamos explicitando las funciones del gobierno, de hacer transferencias, de realizar gastos, de cobrar impuestos. El esquema puede todavía ser más sofisticado. Nosotros vamos a trabajar con uno que es relativamente sencillo. Nosotros decíamos en este esquema que las empresas son las que producen bienes y servicios, ahí tenemos toda la idea de producción, todos esos bienes conforman la idea de qué es lo que la economía produce. Por otra parte, los bienes y servicios son adquiridos por las familias, entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el gasto, cómo los bienes son pagados por estas familias. Y después vamos a analizar del lado de las corrientes vinculadas con los flujos monetarios, que lo que las empresas le pagan a todos los factores productivos que intervienen en ese proceso de producción, forma parte de los ingresos disponibles de las familias, es decir, la renta. Fíjense que todas estas corrientes o flujos son equivalentes. Esto es muy importante desde el punto de vista de la medición. Nosotros podríamos contar con una medida de gasto o una medida de producción o una medida de renta y cualquiera de ellas nos permitiría ver la misma magnitud en la cual se ve reflejado el nivel de actividad que esa economía tuvo. Entonces veamos ahora cuál es la definición más importante con la que vamos a trabajar en esta parte del módulo, que tiene que ver con el Producto Bruto Interno o PIB.
Nosotros vamos a decir, fíjense que lo hemos esquematizado a través de celditas que van dando por separado cada uno de los ingredientes que ustedes han estudiado que tiene esta definición, pero vamos a decir que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en cierto periodo de tiempo. Vamos a analizar qué es lo que quiere decir cada una de estas celditas. Que sea el valor de mercado hace referencia a que nosotros vamos a medir, nosotros o la entidad que está encargada de medirlo, por supuesto, pero vamos a considerar cuál es el precio al cual se están comercializando esos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque sería muy difícil agregar productos en unidades físicas. No podríamos comparar que se han producido tantos autos con tanta producción de soja, con tanta producción de servicios educativos, etcétera. Si nosotros no podemos combinar bienes que no estén expresados en una misma unidad de medida. Y esta unidad de medida es el patrón monetario que usamos para medir a todos los bienes y servicios de una economía, es decir, su precio. El segundo ingrediente que tiene la definición dice de todos, es decir, que son todos los bienes que la economía produjo. Acá vamos a marcar como un pequeño asterisco y vamos a decir, bueno, cuidado, hay excepciones. ¿Cuáles son algunas de estas excepciones? La contabilidad nacional, cuando calcula el Producto Bruto Interno, no va a tener en cuenta los bienes producidos de manera ilegal, ¿sí? Entonces es parte de la economía que no va a estar medida en el PIB. Bienes cuya producción esté prohibida o bienes cuya producción no esté declarada, entonces no se puede contabilizar. Eso es lo que se llama economía sumergida o economía en negro. Por otra parte, no van a estar en el Producto Bruto Interno todos los bienes y servicios de autoproducción, es decir, aquellos que las familias no transan, no obtienen en el mercado, sino que los producen ellos mismos. Por ejemplo, la acción de prepararse la comida uno mismo no forma parte del Producto Interno Bruto. Si uno en vez de prepararse la comida utiliza un servicio donde alguien le prepare la comida, que está incluido en el precio de la comida que compre, eso sí va a formar parte del Producto Bruto Interno. Fíjense que es la misma acción, la misma solución de necesidades, pero cuando es autoproducción no está contabilizado en el Producto Bruto Interno. Lo mismo si, por ejemplo, nosotros tenemos una quinta y nos proveemos de esa quinta nuestras propias verduras, esas no van a estar consideradas en el Producto Bruto Interno. Bueno, sigamos con la definición. Cuando dice de los bienes y servicios, claramente explícita que no solamente van a ser bienes materiales, sino también los intangibles. La mayoría de los servicios tienen esta característica. Acá aparece otra idea importante dentro de la definición, que es finales. ¿Qué quiere decir finales? Quiere decir que no se van a contar aquellos bienes y productos intermedios que estén formando parte del proceso productivo desde una empresa hacia otra, ¿sí? Que son los materiales que se incluyen. Excepto, nuevamente, si al momento en el que se toma la medición, generalmente al finalizar un año o un periodo, esos bienes intermedios están en forma de existencias en las empresas, pero no han sido incorporados a otro bien. Por ejemplo, yo produzco mesas y la madera que tenía para producir mesas no la pude incorporar todavía a un producto final que es la mesa y la tengo en stock como material. Si justo en ese momento se hace la medición, esa madera sí se va a tomar como producto intermedio, porque fue producto final de otro sector. Ahora bien, si yo esa madera ya la incorporé a una mesa, no se va a contar como madera, se va a contar en el valor del bien final que yo ya produje, que es una mesa, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante. Otra característica es producidos, es decir, que hayan sido elaborados dentro de ese país, de esa economía. Y acá es muy importante porque tenemos en cuenta las fronteras que tiene ese país. Entonces vamos a considerar el Producto Interno Bruto todo aquello producido dentro de las fronteras del país en cierto periodo de tiempo, durante un lapso que se esté tomando de referencia. Generalmente este lapso más convencional es un año, pero también existen mediciones trimestrales, por ejemplo, para tener una idea de cómo va evolucionando la economía a lo largo de un año. Acá es importante entonces tener en cuenta todos estos elementos que definen esta medida tan importante. A su vez, la contabilidad nacional suele considerar no solo esta primer medida que se denomina Producto Interno Bruto, sino otras medidas derivadas que van haciendo referencia a algunos aspectos relacionados, pero más específicos, que nos permiten tener otras visiones del bienestar en distintos sectores de la sociedad que nos puedan interesar. Algunas de estas medidas derivadas son el Producto Nacional Bruto,
Acá lo que va, fíjense que la diferencia es que acá estamos hablando de producto nacional, solamente nos vamos a concentrar en aquellos productos que hayan sido elaborados por residentes del país. Entonces, esto es fundamental porque acá sí la idea esta de si se considera la frontera o no cambia. ¿Sí? Acá no va a ser independiente de dónde se produjo. Lo importante va a ser el origen, la residencia habitual de los dueños de esas fábricas o factores productivos. Por ejemplo, un profesor residente en la Argentina, pero que da unas clases en Israel durante 2 semanas. Lo que produjo en esas clases va a formar parte del Producto Nacional Bruto de Argentina, porque es alguien que es residente en Argentina y que fue y realizó un servicio fuera del país, pero no forma parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? Otra medida importante es el Producto Nacional Neto, ¿sí? Donde lo que se hace es descontar las depreciaciones, es decir, el desgaste que van sufriendo los bienes de capital. Otras medidas que ustedes ya han estudiado también son entonces la renta nacional, donde no se tienen en cuenta impuestos indirectos, pero sí se incluyen subsidios a las empresas. La renta personal, que como ustedes ya saben, se excluyen algunos de los impuestos vinculados con las sociedades anónimas. Y a su vez la renta personal disponible, que lo que tiene en cuenta es descontar qué es lo que pasa con los impuestos que pagan las personas, cuánto dinero en realidad les queda para realizar a ellos las transacciones. Presentamos acá, antes de irnos a un corte, los componentes entonces que definen el Producto Bruto Interno. En primer lugar, el consumo, ¿sí? Lo que gastan las familias. En segundo lugar, la inversión, lo que gastan las empresas en comprar sus bienes de capital. En tercer lugar, el gasto público, todas las compras de bienes y servicios que realiza el sector público. Y finalmente, las exportaciones netas, lo que nosotros vendemos al resto del mundo, menos lo que nosotros compramos. Con esto vamos a continuar después del corte de bloque. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la medida del PIB para analizar si una economía está en mejor o peor situación desde el punto de vista de su bienestar? Acá la primera reflexión que debemos hacer es cómo están medidos los precios que están considerados al momento de contabilizar la producción en un periodo. Fijémonos que si hubo inflación, es decir, si se produjo un aumento de todos los precios de la economía, esta medida del PIB, tal cual se mide con los precios de ese periodo, es decir, el PIB nominal, puede estar engañándonos. Entonces, para ello, depuramos la medida a través de una medida que se denomina PIB real, que sí es la que vamos a utilizar en estas comparaciones tendientes a analizar el bienestar. Para eso, lo que vamos a tomar es una comparación entre los precios de los periodos, es decir, qué es lo que pasa en un periodo que podemos considerar fijo con los precios del periodo corriente o actual. Como medida que surge de la inflación incluida en el Producto Bruto, si es que hubo inflación, encontramos el denominado deflactor del PBI, cuyas fórmulas ustedes pueden observar en la filmina. El producto real va a surgir de dividir el producto nominal en esa medida del deflactor, o lo que es lo mismo si despejan, el deflactor no es más que el cociente entre el Producto Bruto Nominal dividido el Producto Bruto Interno Real por 100. ¿Sí? Dos formas distintas de mirar el mismo problema. Veamos un ejemplo con datos numéricos. Nosotros tenemos 2 años que estamos analizando, en este caso años del pasado, el 2005 y el 2006. Para cada año tenemos sus respectivas producciones de 2 tipos de bienes, el bien A y el bien B. Y tenemos los precios para cada periodo de esos productos. Si nosotros contabilizamos el Producto Interno Bruto nominal,
va a ser una suma de productos donde tengamos la cantidad por el precio del bien A más la cantidad por el precio del bien B en cada periodo de referencia, es decir, con los precios y cantidades del 2005 y el 2006 respectivamente. Si por el contrario nosotros quisiéramos calcular el Producto Interno Bruto real, es decir, la última columnita que tenemos en la primera tabla, nosotros ahí deberíamos fijar un periodo como año base, es decir, congelar los precios para uno de los años. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio estamos tomando como año base el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las cantidades producidas en cada año, pero siempre vamos a multiplicar por los precios del año base, es decir, como si congeláramos los precios. Entonces el resultado, que es el Producto Interno Bruto, va a tener únicamente variaciones si es que se modificaron las cantidades producidas. Y así sí vamos a poder hacer una comparación de cuál es la situación de bienestar de esa economía al cabo de los años que estemos midiendo. Entonces, si aumentó el Producto Bruto Real, sí podemos decir esta economía produjo más que antes. Sin embargo, si hubiera aumentado el Producto Bruto Nominal, estamos con la duda. ¿Es que aumentó la cantidad producida o es que aumentaron los precios? O lo que pasa muchas veces que pasaron las dos cosas, aumentaron los precios y las cantidades, pero no estamos seguros de cuál es su justa magnitud. Entonces, recordemos por qué el PIB es importante y por qué sirve para medir el bienestar. A nosotros nos permite comparar lo que la economía produce entre dos periodos. Sin embargo, tiene limitaciones. Por una parte, el Producto Bruto no incluye algunos aspectos vinculados directamente con el bienestar de las personas, como por ejemplo la calidad de la educación, los avances en materia de salud en el sentido de si la población es más sana. Si nosotros no podemos medir eso en el Producto Bruto. A veces consumir menos servicios de salud también implica estar mejor. Entonces ese tipo de cosas no están incluidas en el PIB. Por otra parte, recordemos que no están incluidas actividades que se realizan fuera del mercado, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de autoproducción que mencionamos antes. Entonces, un país puede estar mejor sin que necesariamente lo reflejen sus datos del Producto Interno Bruto, aún el valor real de este. Por otra parte, hay una variable muy importante que se está estudiando cada vez más, sobre todo en la última década, que es la relación entre la producción agregada de una economía y la calidad de su medio ambiente. Generalmente la producción agregada tiene asociados efectos negativos sobre el medio ambiente, es decir, mayor polución, mayor emisión de gases tóxicos, y entonces una sociedad no tiene por qué estar siempre mejor en cuanto a su calidad de vida, por más que su producción aumente. O sea, algunos aspectos de su bienestar van a mejorar, pero a lo mejor viva en condiciones peores. Y por otra parte, la medición del Producto Bruto Interno como medida agregada o incluso en su medida per cápita, que es la que más se suele utilizar para las comparaciones, es decir, dividir el Producto Bruto en la cantidad de habitantes, aún esa medida no da una buena idea de cómo está distribuida la renta entre los distintos individuos. A lo mejor el Producto Bruto Interno es muy alto, pero en la realidad está concentrado todo el resultado de esa economía en muy pocas manos, aquellos que más ganan o aquellos que son dueños de la mayoría de los factores productivos. Y una gran masa de la población vive en condiciones de mucha pobreza. Y por más que la economía en su conjunto haya crecido, nosotros no lo podemos ver en el sentido distributivo reflejado. Entonces esto es importante para tener en cuenta como una restricción. Sin embargo, es aceptado que estas medidas nos sirven para ver qué es lo que pasa con el bienestar. Veamos ahora un gráfico donde ustedes tienen expresado en el eje de las X el Producto Interno Bruto per cápita y por otra parte la esperanza de vida en el eje de las Y o en las ordenadas. Nosotros vemos que existe una cierta relación. Productos con mayor Producto Interno Bruto per cápita en general también tiene una mayor esperanza de vida. La esperanza de vida suele ser una variable de tipo social y demográfica en particular, pero que capta los resultados de todas las situaciones de bienestar, de qué tan bien se alimenta una población, qué tan buenas son las condiciones de salud, cuánta educación hay, etc. Entonces vemos que países que están en el extremo superior del Producto Interno Bruto también están en el extremo superior de la esperanza de vida. Algunos de estos que ustedes podían ver en la gráfica son Japón, Italia, Australia, Alemania, Estados Unidos, y tienen las dos variables en niveles muy elevados. Después tenemos variables, como algunos casos
de países de América Latina que tienen valores intermedios en Producto Bruto Interno y en esperanza de vida, y finalmente tenemos países que están en niveles muy reducidos de ambas variables, como el caso de países africanos que están seleccionados acá, que son Camerún y Etiopía, que tienen un bajísimo producto per cápita y también una esperanza de vida que apenas supera los 50 años. La misma relación uno la podría ver entre mayor Producto Bruto Interno y tasas de escolaridad primaria más elevadas. Es decir, países que ya han logrado prácticamente universalizar la educación primaria son aquellos que tienen un Producto Bruto Interno mediano o alto. En cambio, países muy pobres en general también están asociados con un bajo acceso a educación. Entonces, esta relación existe, pero hay que tener cuidado con las precauciones o alertas que hemos mencionado anteriormente. Pasamos ahora a otro tema vinculado, que es la medición del costo de vida. ¿A qué nos referimos con esto? Ver cómo evolucionan los precios que enfrentan las familias al momento de tomar todas sus decisiones cotidianas. En el caso de nuestro país, el índice que mide esta evolución de precios se denomina IPC, o índice de precios al consumidor, que es medido generalmente por INDEC y que a partir del año 2007 está en el medio de una gran polémica acerca de aspectos metodológicos de su medición. Pero sin embargo, como medida existe, y es una medida que en cualquiera de los países refleja adecuadamente qué es lo que está pasando con sus precios. Acerca de su método de cálculo, rápidamente les quiero mencionar cómo se produce en general, de una forma bastante estilizada. Se hace una encuesta por periodos, generalmente cada 10 años, y se analiza cuál es la canasta promedio de bienes que consume un hogar típico. Luego, esa canasta, todos los meses, es medida a través de encuestas o a través de relevamientos que realizan los organismos estadísticos en algunos comercios típicos en las distintas zonas de un país. Y entonces se analiza cómo fueron cambiando los precios de esa canasta cada uno de los meses, pero fijando la canasta, es decir, que la canasta es la misma y lo único que vamos haciendo es cambiar todos los meses los precios si es que esos precios se modificaron. Nosotros, a partir de esa manera de medirlo y esta idea que está por detrás, podemos tener claramente una definición de inflación. Vamos a decir que hay inflación cuando se produce un aumento generalizado, esto es, de todos los bienes y servicios, o de casi todos los bienes y servicios de una economía, y este aumento es sostenido, es decir, que no es un aumento por única vez, por un shock, sino que se produce debido a procesos sistemáticos que van generando cierta continuidad en los incrementos de precios de los distintos bienes. Tengamos en cuenta ahora algo importante vinculada con la medición del costo de vida. Esta medición no es perfecta, entonces por lo tanto puede tener también algunas complicaciones al momento de analizar los resultados que surjan de esto. Un aspecto que se menciona siempre es el que se denomina sesgo de sustitución. Es decir, que los individuos que forman una sociedad, cuando van notando que algunos precios aumentan o que algunos aumentan más que otros, pueden cambiar o modificar los componentes de su canasta. Entonces, ya esta canasta básica puede dejar, básica promedio que dijimos recién que se capturaba cada 10 años a través de una medición de encuesta, puede dejar de ser tan representativa del consumo promedio, sobre todo si algunos bienes que aumentaron más que otros pueden haber sido sustituidos por sus precios o por algunos bienes sustitutos más baratos. Entonces eso pone un primer conflicto con la medición a partir de una canasta estática. Por otra parte, les dejo en mente un problema. Si nosotros cambiáramos todos los periodos, la canasta de bienes y también los precios, no nos quedaría claro qué fue lo que cambió, qué es lo que pasó efectivamente con los precios. Entonces, muchas veces hay que tomar algunas de estas decisiones, pero ser consciente de las limitaciones que tienen. Otro tema importante que suele afectar a la medición del índice de precios al consumidor es la permanente aparición de nuevos bienes que los hogares pueden llegar a consumir. Es decir, uno cuando va a lo mejor al supermercado se encuentra con bienes que antes no se producían y que ahora uno los encuentra más fácilmente o los consigue y decide comprarlos. Entonces, muy probablemente no aparezcan en la canasta familiar típica o promedio hasta dentro de varios años cuando se vuelva a recolectar información para rearmarla. Entonces, esa canasta no va a estar tan actualizada, ¿sí? Y a veces otro problema importante tiene que ver con cambios en la calidad que no son adecuadamente
captados por estas mediciones. Entonces hay que tener presente que el índice tiene algunas limitaciones. Vamos ya cuando ya están entendidos dos temas, digamos, que están vinculados con el Producto Interno Bruto y con la medición de la inflación. Ahora vamos a comenzar a revisar la idea de ciclos económicos, ¿sí? Son fluctuaciones que evidencia la economía. Como ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta que este es un tema que se estudia hace mucho tiempo, nosotros hemos decidido poner una filmina vinculada con las recesiones en Estados Unidos a lo largo de muchos años. Acá tenemos información desde 1855, donde nosotros podemos ver en color naranja en estas líneas de tiempo periodos que pueden considerarse recesiones, y en color gris clarito, que son probablemente ustedes los vean blancos, o periodos entre los colores naranjas de las líneas de tiempo, las expansiones, es el momento en que las economías crecían. Una primera observación: hasta 1950, es decir, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en general se decía que las recesiones duraban más tiempo que lo que duraron a partir de ese momento para la economía de Estados Unidos. Y esto es importante porque saber cómo van evolucionando también permite anticiparse a cuándo va a haber un cambio de ciclo nuevamente, cuándo vamos a pasar nuevamente de una recesión a un auge y así sucesivamente. Y también es importante notar cuánto tiempo, por ejemplo, para esta economía que nosotros estamos citando de ejemplo, por la única razón vinculada con la disponibilidad de información confiable. Si no, usaríamos otra también como ejemplo. Pero, por ejemplo, entre 1855 y 1950, el 42% del tiempo fue asociado con épocas de recesión. En cambio, a partir de 1950 hasta mitad de los 2000, el 16% del tiempo solamente fue asociado con recesión en la economía de Estados Unidos. Todo el resto fueron auges. Fíjense qué particularidad en esos dos periodos importantes en el largo plazo. Esto, ¿por qué lo vemos? Porque nos da pie a pensar en algunas definiciones importantes vinculadas con los ciclos. En primer lugar, ¿qué tipo de movimientos tenemos? Recesiones, depresiones o auges o expansiones. Recesiones y depresiones son los movimientos contractivos, es decir, cuando la actividad económica se reduce. Las depresiones son dentro de estos movimientos las de mayor gravedad. Y los auges o expansiones, los momentos en los cuales la economía crece y se sitúa como en su mejor época o periodo. Antes de ir al bloque, citamos las características básicas de los ciclos que ustedes han visto. La irregularidad e impredictibilidad que los caracteriza. Después, el movimiento conjunto que suelen tener las distintas variables agregadas durante ese periodo, es decir, que todas en general crecen o todas en general decrecen. Y por otra parte, la fuerte vinculación, que la vamos a seguir viendo, entre la producción agregada y el desempleo. Es decir, cuando aumenta el desempleo, seguramente es porque la producción agregada tuvo una disminución importante. Hacemos ahora el corte. Ustedes van a ir a ver un video vinculado con el uso de las variables macroeconómicas para el análisis de la economía argentina. Este es para dos periodos del pasado, también año 2006 y 2007, a partir de un informe elaborado por CEPAL, donde nos da un pantallazo de cómo fue la economía argentina de esos dos periodos.
Bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes han apreciado vinculado con cómo el tipo de variables que nosotros estamos estudiando a partir de este módulo macroeconómico nos sirven para analizar qué es lo que está pasando en la economía de un país, vamos a tratar de sintetizarlas ahora en un modelo, es decir, una manera más simple de ver toda esa realidad que es tan compleja, donde aparecen tantos elementos que algunos de ellos persisten todavía en el tiempo y algunos ya han sido superados o modificados, a lo mejor no superados en el sentido positivo, pero trabajaremos ahora con el modelo de oferta y demanda agregadas que ustedes estuvieron estudiando previamente. Acá es importante porque ustedes saben que esta es la parte quizás más compleja del tercer módulo. Por una parte, tenemos a la demanda agregada, que uno la puede visualizar como la sumatoria, la agregación de todas las demandas que hacen todos los distintos sujetos, familias, actores y protagonistas de una economía. A diferencia de lo que nosotros veíamos en la microeconomía, acá por supuesto vamos a estar agregando todas las cantidades de los distintos bienes y servicios que se están demandando al mismo tiempo en una economía. Entonces acá vamos a tener la demanda que realicen las familias, a esto lo vamos a denominar consumo, es decir, cuánto demandan las familias de todos los bienes y servicios que todas las familias de una cierta economía están deseando. Cuánto invierten las empresas, ¿sí? Cuánto compran de nuevos bienes que son capaces de fabricar otros bienes, o capital, como nosotros la llamamos en economía. Cuánto gasta el sector público, ¿sí? Es otro de los que está pujando por obtener bienes y servicios en los mercados. Y finalmente, ¿cuánto es lo que demandan de los productos elaborados en el país las demás agentes, pero que residen en el resto del mundo, que en definitiva conforman las exportaciones que nuestro país realiza? A eso le solemos netear, es decir, le excluimos lo que nosotros compramos del resto del mundo, bienes que son demandados internamente, pero que no han sido producidos en el país, a las cuales denominamos importaciones. Estos 4 componentes se nuclean y determinan la demanda agregada, es decir, esta vinculación que nosotros vamos a tener de todas las cantidades de bienes y servicios a los distintos niveles de precios. Acá también es importante ver que el nivel de precio va a ser una agregación de todos los precios de la economía. ¿Cómo la vamos a representar a esta demanda? Y bueno, como siempre hasta ahora en la materia, con un esquema funcional, es decir, vamos a aprovechar todo lo que hemos aprendido de matemática previamente. Y entonces vamos a tener por una parte la producción agregada en el eje horizontal, ahí vamos a acumular todas las cantidades producidas de todos los bienes y servicios, y en el eje vertical vamos a ver el nivel general de precios, es decir, a cuánto se están comprando en general los distintos bienes. Nosotros, la primera observación que hacemos es que esta relación nuevamente es negativa, también en el ámbito agregado, es decir, que el total de familias, el total de lo que demandan las empresas, el gobierno y el resto del mundo, también tiene una vinculación negativa con el nivel general de los precios. ¿A qué se debe esto? Nosotros tenemos identificados 3 efectos que son importantes para explicar esta relación negativa, es decir, que a un nivel de precios elevado se demanda una cantidad menor de bienes y servicios y a un precio reducido la cantidad demandada de bienes y servicios sea mucho más elevada. Por una parte, tanto para el consumo como para el gasto que realiza el sector público, es importante considerar lo que se denomina efecto riqueza. Esto es una relación negativa entre los precios y estas magnitudes consumidas por las familias y el gobierno. Veamos cómo es que opera este efecto. Si nosotros como familia o el sector público, tienen un cierto volumen para gastar en todos sus bienes y servicios, un cierto volumen monetario, por ejemplo, el ingreso que percibimos todos los meses. Pero ahora los bienes fueran más baratos que antes. En definitiva, seríamos más ricos que antes porque podemos comprar más bienes y servicios con el mismo monto. Lo contrario ocurre si los precios ahora están más altos, son más elevados. Con el mismo volumen de dinero, que es nuestra restricción de alguna forma para poder gastar, podemos comprar menos bienes que antes. Entonces somos menos ricos o lo que es lo mismo más pobres, ¿sí? Entonces esto es lo que se denomina efecto riqueza. Entonces, como los precios van a afectar la capacidad de compra de bienes y servicios que tengan estos sujetos, se va a verificar esta relación negativa. Veamos si pasa lo mismo con los otros componentes de la demanda agregada.
En el caso de la inversión, que es donde se produce el efecto de alguna forma más complejo, porque vincula lo que está ocurriendo en este gran mercado de bienes y servicios agregados, pero también qué es lo que está ocurriendo en el mercado de dinero. Nosotros decimos, bueno, cuando aumente el nivel de precios, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado de dinero? Y seguramente el mercado de dinero va a estar como afectado y va a haber menos montos disponibles para tomar préstamos. ¿Por qué? Y porque todos los que eran generadores de ahorro, las familias, el gobierno, y han tenido que destinar más de su volumen de ingreso disponible o de fondos a comprar bienes, si es que los precios están más altos, como dijimos antes. Entonces, para lograrlo, disminuyen su nivel de ahorro. Esto afecta al mercado de dinero, contrayendo los fondos prestables. ¿Y a quién afecta fundamentalmente que haya menos fondos prestables? A los inversores, porque cuando hay menos fondos prestables, sube la tasa de interés. La tasa de interés, como ustedes ya han visto, es el precio de tener el dinero ya. Entonces, como la tasa de interés es más alta, los inversores deciden en consecuencia gastar menos en bienes de capital. Entonces, fíjense, si recapitulamos todo y resumimos, cuando los precios son más altos, también es más reducido el volumen de inversión de una economía. Para esta tercera variable, también se verifica la relación negativa entre cantidad demandada y nivel general de precios. Entonces, ya tenemos tres componentes de la demanda agregada que hacen que la pendiente de esta función sea negativa. Finalmente, también se verifica esta relación en el caso de las exportaciones netas. Para verlo de manera muy simple, después esto puede analizarse de una forma más compleja a través del modelo Mandel-Fleming, pero yo les voy a explicar como los rudimentos simples para recordarlo. Si nuestro país tiene precios más elevados en un cierto periodo de tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras exportaciones? Y evidentemente estamos siendo relativamente más caros con respecto a otros orígenes potenciales de los bienes, y entonces los que demandan nuestras exportaciones van a decir, no nos conviene tanto comprar en este país donde sus precios aumentaron, y sí en otro donde relativamente son más baratos. Entonces este cambio hace que las exportaciones netas se reduzcan. Si ustedes razonan de manera análoga, con las importaciones va a pasar lo mismo. Si nuestros precios aumentan, las importaciones se vuelven relativamente más baratas para los consumidores locales, entonces las importaciones van a aumentar. En resumen, los tres componentes tienen el mismo comportamiento de relación negativa entre cantidad agregada y nivel general de precios. Si nosotros tuviéramos que decir en general cuál de estos efectos es el que tiene mayor importancia cuantitativa, seguramente diríamos que es la inversión. En volumen es la que suele tener la mayor reacción frente a los otros. ¿Qué cambios pueden darse en la demanda agregada? Bueno, por supuesto, como hemos estudiado hasta ahora, si el cambio que nosotros observamos es un cambio en el nivel general de precios, simplemente nos vamos a estar desplazando sobre la misma función de demanda agregada. Ahora bien, si se produce un cambio autónomo en cualquiera de los componentes, es decir, un cambio que no tenga nada que ver con el nivel general de precios, ya sea un aumento o disminución en el consumo, un aumento o disminución en el gasto, un aumento o disminución en la inversión o en las exportaciones netas, entonces vamos a tener un desplazamiento completo de la función. Si se trata de un aumento de algunos de estos componentes, la demanda agregada, que ustedes pueden ver en la filmina, esta demanda agregada se va a desplazar a la derecha. Fíjense, en forma totalmente paralela porque no cambia su relación con los precios, pero a cada nivel de precios el volumen demandado va a ser más elevado. Si por el contrario se produce una disminución de cualquiera de sus componentes, el desplazamiento se va a dar hacia la izquierda, es decir, para cualquier nivel general de precios, ahora la cantidad demandada va a ser más reducida. ¿Cuáles podrían ser algunos de los elementos que expliquen estos desplazamientos? En el caso del consumo, por ejemplo, una modificación en la confianza de los consumidores. Cuando la confianza de los consumidores cae, cualquiera sea el nivel de precios, estos suelen ser menos propensos a consumir. Entonces vamos a tener una retracción en la demanda agregada. Por ejemplo, cuando se les aplica a los consumidores nuevos impuestos. Entonces, como se ve reducido su ingreso disponible, pueden estar menos dispuestos que antes a consumir. Y por otra parte, si hubiera algún cambio o alguna modificación en su propensión a ahorrar, si ahora se vuelven más ahorrativos o menos ahorrativos debido a las
condiciones económicas. Si esto no tiene que ver con el precio, vamos a ver un desplazamiento completo en la función de demanda agregada. En el caso de la inversión, puede verse afectada por la incertidumbre, por la inestabilidad. Es decir, si los empresarios perciben este tipo de condiciones, pueden ser más reacios a invertir. Lo mismo si hay una modificación en los impuestos, que los hagan más propensos a gastar más o menos. Y si aumentara el costo del financiamiento. Ya hemos analizado cuál es la vinculación con la tasa de interés y la inversión. En el caso del gasto público, puede haber modificaciones debido a la política fiscal. Política fiscal son las decisiones que toma el sector público vinculados con sus impuestos y sus gastos, sus erogaciones. Y en el caso de las exportaciones netas, estos cambios pueden deberse a acontecimientos externos, es decir, algo que esté pasando en el exterior que afecte las decisiones del resto del mundo, a modificaciones locales vinculadas con la política cambiaria o con la política comercial. Es decir, todo esto puede derivar en cambios importantes en la demanda agregada. Veamos ahora el otro lado del modelo, la oferta agregada. Así como la demanda agregada era una agregación de decisiones de familias, empresas, etc., la oferta agregada va a sumar todas las decisiones de producción de todas las empresas de la economía. Acá lo importante es diferenciar la oferta agregada en el corto y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque son condiciones muy diferentes para la producción de las empresas. Yo les pido que ustedes tengan en mente en este momento que también en el análisis microeconómico separábamos muy fuertemente las decisiones que las empresas van tomando en el largo plazo, donde todos los factores son variables, de aquellas decisiones que toman en el corto plazo, donde se ven restringidas de alguna forma. Acá lo que vamos a pensar en el largo plazo en la macroeconomía es como una restricción más global. Si nosotros tenemos en cuenta todas las empresas de la economía, restricción global, ¿cuál va a ser? Y bueno, la disponibilidad total de recursos que tiene la economía. No se pueden usar más recursos de los que hay, porque ya no tiene que ver con conseguirlos en el mercado. Pero independientemente de quién los consiga, son todos los recursos que la economía dispone. Esto va a determinar formas diferentes de la función de oferta agregada, ya sea que nosotros analicemos el corto o el largo plazo. Fíjense la gráfica. Nosotros tenemos, por supuesto, las mismas variables en los ejes cartesianos, nivel general de precios y producción agregada. Pero si nosotros analizamos la oferta agregada en el corto plazo, vemos que tiene pendiente positiva. Es decir, las empresas están más dispuestas a llevar bienes y servicios a todos los mercados si el nivel general de precios es mayor. Pero eso en el corto plazo, donde pueden tomar decisiones de asignación de recursos, etc. En el largo plazo, como dijimos, para una economía completa, lo importante es que están los recursos que tenemos, es la disponibilidad total que hay. Entonces, por más que quisieran, no pueden aumentar su cantidad producida total más allá de cierto nivel, que es su capacidad productiva. Entonces, acá observamos una pendiente totalmente vertical de la oferta agregada en el largo plazo. Esto es muy importante porque está vinculado con lo que los economistas clásicos denominan una dicotomía clásica en la cual realmente las únicas variables que importan en el largo plazo son las variables reales y no las variables nominales. Esto lo vamos a seguir estudiando en el próximo módulo. Antes de ir al corte, mencionamos las 3 razones por las cuales en el corto plazo sí estaría dándose esta pendiente positiva que nosotros hemos presentado para la oferta agregada. En primer lugar, pueden darse percepciones erróneas, dice una de las teorías. Es decir, que cada empresario en particular suponga que los cambios en los precios solo fueron en su sector y no en los otros. Entonces se vean motivados a aumentar el nivel de producción por el aumento en los precios. La segunda teoría, denominada rigidez de los salarios, dice que por más que los empresarios quieran tomar estas decisiones, en el corto plazo están fijados determinados salarios y no se pueden modificar tan rápidamente como la teoría microeconómica dice, entonces se produciría esta función con pendiente positiva. Y finalmente la que se denomina teoría de rigidez de precios, es decir, en la cual somos conscientes que modificar los precios no se puede hacer de manera tan inmediata en la economía y tiene costos de transacción asociados, costos de menú. Cortamos acá y finalmente en el próximo módulo cerramos ya toda la clase.
la oferta agregada puede tener desplazamientos, es decir, cambios que impliquen que ahora sea más elevada o menos elevada. Los que son más interesantes, por lo menos a mi criterio, tienen que ver con los desplazamientos que se dan en el largo plazo. Y los vamos a citar porque son un adelanto para cuando ustedes tengan que estudiar el último capítulo vinculado con crecimiento económico, es decir, el desplazamiento de la función de oferta en el largo plazo tiene que ver con que se produzca o no el crecimiento de la economía. Esto se va a dar si aumenta la dotación de algunos de los factores productivos o si mejoran las condiciones tecnológicas para el conjunto de la economía. Entonces nosotros podemos pasar de una cierta oferta agregada a otra más desplazada a la derecha, como ustedes pueden ver en el gráfico, si se producen cambios como los que tenemos citados. En el caso de disponer de más factor trabajo, si se produjera inmigración hacia el país, si tenemos más trabajadores disponibles, si la tasa natural de desempleo se reduce o si hay modificaciones importantes en las políticas vinculadas con el mercado laboral. También nosotros podríamos tener un desplazamiento si se producen cambios que afecten la inversión, la disponibilidad del stock de capital. Si se decide aumentar ese stock por parte de las empresas o, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación de capital humano, si una economía ahora tiene más personal capacitado, ya sea en tareas técnicas o en tareas universitarias o específicas, etc. Otra posibilidad es cuando un país recibe un shock vinculado con disponer de más recursos naturales. Ahí se me ocurren unos ejemplos interesantes vinculados con, por ejemplo, cuando se descubre un nuevo yacimiento de algún mineral que sea escaso, o, bueno, lo más común cuando se descubre un yacimiento, por ejemplo, de petróleo, que permite visualizar mayor potencial económico futuro de la economía. Y otro aspecto importante que yo espero que se siga estudiando más, que tiene que ver con los recursos naturales, es cuando se logra recuperar algún recurso natural que potencialmente había sido destruido, devastado o degradado por algún aspecto de contaminación. Entonces ahora esa economía dispone de ese nuevo recurso que antes no lo tenía en cuenta. Entonces, ya sea por descubrimientos o por recuperaciones. Y en el caso de cambios tecnológicos, siempre que se produzcan descubrimientos o inventos, esto puede implicar un desplazamiento importante en estas funciones. Y ya vamos a estudiar en el próximo módulo qué políticas podemos realizar para favorecer estos cambios deseados. ¿Qué es lo que pasa en el corto plazo? Acá nosotros podemos analizar los distintos cambios que tienen las variables, ya sea la demanda agregada como la oferta, ir trabajando como en un esquema de estática comparativa, que son los que nosotros trabajamos en esta materia, es decir, suponer cambios en los que solamente se verifica la modificación que nosotros estamos analizando y comparar los dos puntos de equilibrio a través del tiempo. Nosotros podemos ver representado ahora en la filmina qué es lo que ocurriría en esta economía descripta. En el corto plazo, por eso tenemos una oferta agregada con pendiente positiva, donde se produjo un aumento en la demanda agregada por cualquiera de los motivos que hemos mencionado antes. ¿Cuáles son los efectos que tenemos? Fíjense, nos analizamos concretamente los dos puntos de equilibrio. Tenemos una producción agregada más elevada y un nivel de precios más elevado ahora. ¿Por qué? Porque ha sido presionada a través de la demanda agregada la variable precio. Entonces eso sería un resultado primero a visualizar. Pero ¿qué hubiera pasado en el largo plazo? Si hubiéramos tenido el mismo cambio en el largo plazo, donde la oferta agregada tiene pendiente vertical, el cambio que hubiera surgido hubiera implicado un aumento de precios únicamente y no un cambio en la cantidad producida. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros tenemos en el mercado de corto plazo, en el mercado agregado, un desplazamiento de la oferta agregada, pero fíjense que en este caso estamos hablando de una contracción de la oferta agregada, es decir, un desplazamiento a la izquierda? Nosotros vemos que la cantidad producida agregada sería más reducida que antes, pero los precios aumentarían, es decir, por menos bienes se pagarían un nivel de precios más elevado. Si tuviéramos un cambio en el largo plazo que afecta a la oferta agregada, como dijimos, por ejemplo, una mayor disponibilidad de mano de obra, nosotros tendríamos en ese periodo de tiempo precios más reducidos y una cantidad agregada más elevada. Es decir, que una situación totalmente deseable conseguir que con todo lo demás dado la oferta agregada se desplace a la derecha. Por eso los países invierten tanto en lo que tenga que ver con crecimiento. Vamos a terminar ahora con el tema vinculado con la política económica en el corto plazo. Para eso vamos a recordar algunos temas que ustedes estuvieron estudiando antes.
Uno de estos aspectos claves se vincula con la teoría de la preferencia por la liquidez, que fue presentada o inaugurada por John Maynard Keynes, uno de los macroeconomistas más importantes del siglo XX. La idea de él era que el tipo de interés es lo que realmente ajusta los mercados monetarios, es decir, es aquel precio que va a regir en el mercado de dinero para que se equilibren la oferta y demanda de fondos preestables. Acá nos va a surgir una vinculación importante entre qué es lo que está ocurriendo en el mercado de dinero, o mercado monetario, y en el mercado de bienes, que es el que estamos terminando de cerrar cuando analizamos la oferta y la demanda agregada. Fíjense que la influencia se da básicamente a través de la variable inversión. ¿Por qué? Porque es aquella variable de la demanda agregada que es afectada por el resultado del mercado de dinero, es decir, cuál es la tasa de interés. Nosotros tenemos graficado en este caso un cambio que se produce en el mercado de dinero, donde por un aumento en la oferta de dinero, que ya los vamos a estudiar en más detalle en el próximo módulo, por un aumento en la oferta de dinero se reduce la tasa de interés. Entonces esto afecta a la inversión, que ahora a cada nivel de precios posibles está dispuesto a invertir un volumen más grande de dinero porque bajó el costo del dinero, ¿sí? Entonces esta relación es muy importante y es justamente como el canal de transmisión de lo que ocurre en el mercado monetario y el mercado real o mercado de bienes, la inversión y su vinculación con la tasa de interés. Entonces es muy importante siempre que ustedes respondan preguntas o estén analizando cómo es que se relaciona el mercado de dinero con el mercado real o de bienes. Generalmente la variable que más se ve afectada por esta vinculación es la inversión, es donde tenemos que prestar mucha atención. Ahora viene algo importante para las definiciones y las decisiones de política económica que toman los gobiernos. Una de ellas es el efecto multiplicador. Nosotros, si obtenemos cierto cambio en la demanda agregada, puede ser que este efecto tenga no solo un primer impacto de corto plazo, sino un impacto que se vaya dando por reforzamiento de unas variables sobre otras. Pensemos esto, si se produce un aumento del gasto público, por ejemplo, que es uno de los componentes de la demanda agregada. Este aumento del gasto público impacta en los demás sectores, porque, por ejemplo, se transformó en transferencias a las familias que hicieron gasto y generaron nuevo consumo. Impacta en las empresas, si por ejemplo el gasto público estuvo destinado a financiar obras públicas y entonces estas empresas reactivan su nivel de actividad a través de esta recepción de fondos públicos que a su vez pagan a los empleados que a su vez consumen. Toda esta cadena de acontecimientos que se dispara con un primer aumento en la demanda agregada tiene como efectos de segunda, tercera y enésima instancia que cada vez van siendo más pequeñitos pero que todos impactan el efecto final. Este efecto es el que se denomina multiplicador, es decir, cuánto más grande va a ser el efecto final a partir de un cierto efecto inicial sobre las variables de gasto. Y esto puede medirse a través de la fórmula del multiplicador que vincula el efecto final con la propensión marginal a consumir que tengan los individuos. Mientras más proporción del ingreso los individuos tiendan a consumir, más grande va a ser el impacto final que tenga cualquier aumento original en el gasto. Entonces esto es muy importante porque da herramientas de política económica muy importantes. A lo mejor nosotros impactamos con 100 el gasto, pero logramos un efecto final de 150 o 160 y eso es muy importante. Acá también hay que tener cuidado que a veces el gasto puede producir efectos no deseados. Uno de estos es el que denominamos efecto expulsión. Si el mayor gasto público, por ejemplo, se financia con endeudamiento del sector público, es decir, va al mercado de dinero y para poder financiar nuevas transferencias toma préstamos. Tomar préstamos, es decir, estar presionando a la demanda de fondos preestables, va a derivar en un aumento de la tasa de interés en el mercado de dinero. Entonces, por una parte se puede financiar ese mayor gasto, pero por otra parte vamos a afectar a la inversión, porque ese aumento en la tasa de interés va a hacer que se contraigan o se posterguen muchas decisiones de inversión de las empresas. Entonces se está produciendo un efecto de sustitución de alguna forma, o de expulsión, como damos en llamarle nosotros en esta materia, de
inversión privada por gasto público. Entonces, hay una parte que se pierde en este sentido y que no produce un efecto final deseable dentro de la economía. Nosotros entonces ahí tenemos algunas reflexiones vinculadas con qué es lo que ocurre para esta economía cuando el gobierno decide tomar políticas para lograr ciertos niveles de producción de la economía o en algunos casos para estabilizar los precios, para tratar de que todo el mercado tenga cambios más paulatinos. Entonces, dentro de eso, los gobiernos pueden tomar distintas medidas. Nosotros clasificamos algunas para que ustedes tengan como ejemplos de políticas económicas y las vamos a clasificar en discrecionales o automáticas. Las medidas discrecionales son medidas que necesitan ser aprobadas por la autoridad de aplicación en cada periodo de tiempo y por otra parte suelen requerir tiempos de detección de un cierto problema con suficiente tiempo de antelación. Por otra parte, hay otras medidas que se denominan automáticas, que ¿qué ventajas tienen? Que se producen solas, que ya están inmersas en una regla en la cual, cuando se produce el cambio en la economía, solas van produciendo de a poquito la corrección. Dos ejemplos interesantes de estos denominados estabilizadores automáticos son los pagos por desempleo y por otra parte algunos impuestos que son proporcionales a la renta. Veamos cómo opera. Si nosotros establecemos un subsidio por desempleo, o sea, es gasto público que se paga, gasto público a veces es ahorro de los individuos que se les dedujo previamente de sus ingresos, cuando el individuo queda desempleado, automáticamente pasa a cobrar un subsidio de desempleo. Esta medida económica automática, ¿qué efecto tiene? Y amortigua la caída que hubiera tenido el consumo si esos individuos pasaban de tener un ingreso a tener cero ingreso. Entonces, el efecto sobre el consumo es mucho más atenuado o amortiguado. Al revés o análogamente, nosotros podemos ver, para el caso de los impuestos que son proporcionales a la renta, ¿qué quiere decir esto de proporcionales? Que se cobra un porcentaje del ingreso de los individuos. Entonces, si el ingreso aumenta, entonces el porcentaje de ingreso que va a parar a impuestos también aumenta. Entonces, esto amortigua que haya cambios muy bruscos, por ejemplo, en el consumo, que podrían afectar el nivel general de precios y generar así una inflación. Por otra parte, también amortiguan cuando se produce una caída del nivel de ingresos. Entonces, como se reduce el volumen total percibido por impuestos, porque siempre va a ser un porcentaje de la renta, entonces se amortigua la caída en el consumo. Y ahí es donde digo que es análogo al efecto de un subsidio por desempleo, es decir, frenando un poco la caída. Entonces ahí tenemos ejemplos de estabilizadores automáticos que pueden afectar el resultado y la velocidad con la cual un cambio sea amortiguado en la economía. Vamos a ver ahora, como finalización de la clase y de este tercer módulo, vamos a repasar todos los temas importantes que nosotros hemos desarrollado en esta clase que ustedes han estudiado previamente. En primer lugar, dimos una mención muy rápida a cuáles suelen ser temas de interés de la macroeconomía, es decir, qué tipo de aspectos son los que nos interesan en esta sección de la economía. Por otra parte, mostramos cómo se mide el Producto Bruto de un país, su nivel de actividad y su nivel de precios a través del IPC. Estuvimos trabajando con la interacción de la oferta y la demanda agregada tanto en el corto como en el largo plazo y analizar un poquito cómo son sus pendientes y cómo puede verse afectado el resultado final en una economía. Presentamos las fluctuaciones que puede llegar a tener una economía en los distintos periodos. Vimos de qué se trata esta idea de preferencia por la liquidez y cómo puede verse afectado el resultado macroeconómico del mercado de bienes y servicios por lo que pasa en el mercado monetario. Presentamos algunas herramientas de política económica, por ejemplo, los estabilizadores automáticos, y vimos qué diferencia hay con las políticas que son discrecionales, que son las que requieren una medida específica una vez que se detecta un problema. Entonces, con esto cerramos la clase. Yo los veo de acá un par de semanas cuando tengamos la clase del módulo 4.